Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a Julio César Valentín, que ha viajado desde Santiago, esa costumbre de la gente de Santiago. Salió de madrugada. Buenos días. Muy buenos días. Buen día. Así que vamos a pedir un cafecito rápido para Julio César Valentín, ¿verdad? Ya viene. Que se Agripino aliste. Núñez decía que los santiagueros entramos con la espalda hacia atrás. Con la espalda. Salen de espalda. Sí, llegamos de espalda a la capital. A la capital. Ay, gracias. ¿No tiene Listo, azúcar? listo Ay, para gracias, rezar. qué Lo amable. tomas amargo. Gracias. ¿Le gusta amargo? Ay, sí, amargo. Me Ok. gusta. Pero Sí. tengo una galletita integral Tiene una aquí. galletita pero miren, pero hombre muy práctico. bien, sí, es que viene de Santiago. Póngase su galleta tranquilo, Bien, buen beba de su provecho. café. Julio César Valentín ha sido miembro del comité político, fue presidente, fue diputado, fue presidente del Senado. Después de contradicciones internas, ha decidido salir del Partido de la Liberación Dominicana y fundar su propio partido. En este caso, primero como movimiento, ahora como Partido Justicia Social, que sorpresivamente uno pensaba que siendo un dirigente local del Cibao, pero sorpresivamente tiene incidencia en varios puntos del país, incluido el sur. Julio César, ¿cómo ha logrado eso en tan poco tiempo? Dice Ángelo Mercedes, en periódico El Día, Sí. que surge un partido nuevo, extrañamente, con incidencia municipal por lo menos, y además un diputado. Muy significativa nuestra incidencia municipal. Por ejemplo, en Santiago nosotros llevamos 8 candidaturas a alcalde, Propias. conjuntamente con el PRM, APD, Alianza País y otras organizaciones del espectro político nacional. Tenemos, por ejemplo, el alcalde de Hondo Valle, que ahí llegamos al PLD, tenemos una relación de toda una vida con, ¿Y que él se retiró? con 3 regidores. Tenemos, por ejemplo, regidores en prácticamente la mitad de los municipios del país o distritos ¿Cómo municipales. hace? En la mitad. Prácticamente. Regidores que están en este momento ejerciendo, Sí. porque se retiraron del PLD En efecto. y se fueron con... ¿Cuántos alcaldes se fueron con usted? 8 de Santiago, Hondo Valle, fueron varios regidores, ¿Cuántos regidores en el país? una treintena de regidores. Una treintena de regidores Sí. y ocho alcaldes. 8 solo en Santiago. ¿Y cuántos a nivel global? A nivel global, Si recuerda la provincia. tenemos hoy, bueno, hay algunos que son candidaturas, tenemos 2 candidaturas en Monteplata. Sí, pero que fueran alcaldes. Hay gente que también aspiraba, ¿verdad? Y que estamos seguros que van a ganar. Tenemos Boca de Cachón, que es el actual alcalde y es el presidente del Consejo de Desarrollo de aquella localidad. ¿Algún diputado? La candidatura sí. ¿Cuántos diputados? Bueno, se fue Benedicto Hernández, que es un diputado de mi demarcación en Santiago, y otra persona más. Y senador, Rafael Hidalgo. Mi hermano no. Bueno, Rafael Hidalgo, miembro del comité político, es el candidato nuestro a alcalde, fue alcalde, fue presidente de la Federación de Municipios de República Dominicana, FEDOMU, sí, fue alcalde y de parte Asua. del comité político. Aquí está Angiolino Hermosén, que es el alcalde de Tamboril. Tenemos también el de Canca, en ese mismo municipio, pero Angiolino también fue presidente de la Federación Dominicana del Municipio. Él sustituyó... ¿Qué implicación tiene para un partido? En este caso, usted fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana durante mucho tiempo, uno de los dirigentes prominentes en cargos públicos por ese partido, y era parte del comité político. Del comité político del PLD han salido 4 personas, con usted, Hidalgo, los más. ¿Qué implicación tiene eso? Porque es un órgano como el órgano más representativo, respetado, ni contar los miembros del comité central. Y es poco común que se vayan Miembros del comité integrantes político. del comité político. Se fue la última vez producto de una crisis cuando en el Congreso del año 91 quedó en minoría la posición de izquierda, pero que también se fue gente que no era tan de izquierda como Bengoa, Francisco Hernández. Eso fue una gran salida. La salida de Leonel, que evidentemente fue estremecedora, pero que no alcanzó el caudal electoral que se esperaba por el peso de su liderazgo. Y está la salida nuestra, que tiene la particularidad que con nosotros sale una franja dirigencial que quizás no era de la coalición dominante del partido, pero son secretarios de secretarías importantes, yo diría las secretarías internacionales. Angiolino dirigía municipales
Hidalgo cuando se va era del comité político y era el líder de los asuntos municipales del PLD, es decir, que nosotros tenemos una fuerza territorial y cuando las personas nos dicen, ¿y cómo lograron eso en tan poco tiempo? Justamente por eso, cuando usted tiene un síndico en Monteplata, ya usted tiene la facilidad de recolectar las firmas y crear las direcciones y los requisitos que exige la ley. Cuando usted tiene solo en Santiago 8 alcaldes, 8 alcaldes salieron a otras localidades de la línea noroeste y de Puerto Plata, por ejemplo. El síndico de Ato del Yaque, que es más grande que muchas sindicaturas y provincias del país, salió a Puerto Plata y en tiempo récord la dirigencia de ahí que renunció formó. De Puerto Plata. Pero también a nosotros se nos han sumado personas que vienen de los movimientos sociales, del movimiento de protesta, de la izquierda revolucionaria. Tenemos gente que estuvo en la lucha armada en Centroamérica, que estuvo en México, que estuvo en Colombia. Tenemos gente que viene del movimiento feminista, por eso nos proclamamos como una organización democrática, patriótica, popular, progresista, alternativa, ecologista y feminista. Al definirse así, progresista, me quedo con ese término, ese concepto, como que eso es la antítesis, diría yo, del pensamiento que encarna Abel Martínez, que se le ve como un hombre conservador. Ultraconservador. ¿Cuál es la principal diferencia con Abel Martínez? ¿No había posibilidad de llegar a esa convivencia ahí? Bueno, yo lo expliqué en Sí. mi carta de renuncia, ¿verdad? Entendíamos que la coalición dominante que terminó imponiéndose en el PLD, nosotros lo aceptábamos, pero entendíamos que era un distanciamiento muy radical de lo que son las proclamas de la declaración de principios y el proceder individual de quien está conduciendo. Por tanto, nosotros dijimos que para estar dentro, creando disturbios o traicionando, porque es una traición tú quedarte en un partido y no trabajar por la propuesta, pues decidimos crear nuestra propia plataforma. Cuando hablamos de crear un movimiento, incluso tuvimos invitación a ir a otros partidos, a la Fuerza del Pueblo, a otros partidos alternativos, al propio PRM, pero nosotros decidimos que no, porque nosotros tenemos gente que estuvo con Camaño en abril, son personas adultas pero tienen una reputación política y una experiencia que nos aportan mucho. Aquí hubo gente que me tomó el juramento a mí tuvo en la guerra de abril, fue militante del Partido Comunista, pero Iván Peña en Banito del Mundo les reconoce su talla de dirigente progresista, de dirigente de izquierda dentro del PLD, con posiciones siempre bochistas reales, porque aquí usan el nombre de Bosch de una manera tan devaluada y que diríamos... Descafeinado, diría. Sí, muy descafeinado. Entonces nosotros como organización progresista identificamos eso como una agrupación o un partido que tiene muy claramente definidos los sujetos sociales y las causas sociales. ¿Y Abel? Bueno, yo creo que no me corresponde juzgarlo, porque... No, pero pueblo, no a él como persona, sino su planteamiento. Bueno, nosotros entendemos que él se visibilizó como entendiendo que asumir una posición ultranacionalista o antihaitiana iba a darle toda la acreditación pública, pero eso no necesariamente es así en un país con una clase media reflexiva y crítica, que tú no puedes estar diciendo solo lo que dicen las encuestas. Los líderes no deben decir solo lo que indican las encuestas, sino deben ser capaces de hacer planteamientos que construyan y educan. Y en ese sentido nosotros tenemos muy claro que tenemos un compromiso preferente con los sectores populares y los sectores humildes, que estamos a favor de la inclusión y de la no discriminación de ningún tipo. Por eso nos colocamos en el espectro izquierdo, pero claro, haciendo convivir lo mejor del liberalismo político, la libertad de los derechos fundamentales, con la herencia histórica de los partidos, digamos, de vanguardia, los partidos obreros, los partidos que plantean la defensa de los sujetos más olvidados o discriminados de la sociedad. Entonces, cuando nosotros le decimos, vamos a hacer un pacto, pero aquí hay que traer 500 profesores de inglés y 500, o para poner un número, de matemática, para enseñar la matemática como un juego, como un Atari, como
como le llaman, PlayStation. Porque si otros países lo han logrado, ¿por qué nosotros no tenemos el volumen de matemáticos para? Bueno, es que hemos fallado y esa estatalidad debe operar para reducir diferencias. ¿Cómo reducimos diferencias? Bueno, nosotros logramos una vez que Santiago recibía un 1% de las becas porque un muchacho de Pedro García o de San José de las Matas ni tenía computadora, ni internet, ni facilidad, ni dinero para venirse a la diligencia a gestionar la beca. Se llevaban las becas de la capital. Logramos que, las universidades de la capital, logramos que entre el 10 y el 11%, siempre le hago un reconocimiento a Ligia Amada Melo, que fue una excelente funcionaria, está en la Fuerza del Pueblo, y a Alejandrina Germán, a quien adoro. Yo fui de los jefes de campaña de ella para secretaria general en el partido, recorrí el país entero. Dos educadoras. Sí, dos grandes educadoras, pero además dos grandes servidoras públicas, y ellas lograron que se incrementara el volumen. Pero volvimos a identificar en ese ejercicio, cuando yo era senador, que las becas a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, se iban preferentemente los estudiantes de las universidades donde estudian los hijos de las personas de altos ingresos. Resulta que esos chicos son bilingües, pero los de la escuela pública lo que aprenden es el verbo to be. Presidente, vamos a traer 1.000 canadienses o 2.000 norteamericanos y vamos a meterlo aquí por 5 o 10 años en condiciones verdaderamente de comodidad, de disfrute, para que enseñen a enseñar inglés de verdad, pero vamos a adquirir la tecnología más avanzada. Con eso reducimos desigualdad y abrimos más probabilidades de una generación futura más competitiva. Ese compromiso con los jóvenes, con las madres solteras, con los hombres y las mujeres del campo, es decir, con que el conocimiento contribuya a generar movilidad social, es parte de la agenda de justicia social. Bueno, justicia social proclama al presidente Abinader prácticamente como su candidato. ¿Qué acuerdos, qué implicaciones tiene? ¿Y qué tan cerca se sienten de tener las mismas ideologías y propósitos que el actual presidente? Mira, el PRM, yo entiendo que nosotros lo que debemos tratar es a contribuir a reafirmar en el ejercicio público su credo socialdemócrata. Eso nos acerca. Pero ese credo no puede estar vaciado de contenido y por eso nosotros decimos que vamos a ser unos aliados consecuentes, pero reflexivos y críticos. Porque la irreflexión y la criticidad en ningún proceso genera cambios. Y quienes se conforman en cómo van las cosas no generan cambios. Es decir, que entendemos que hay muchos aspectos que son positivos, pero le ponemos sobre la mesa un elemento que podría ser transformador en términos de 5 años, que un muchacho al 5º año pueda hablar inglés. Como hay una agrupación, una fundación que maneja Synergy en Santiago, y quizá le hago propaganda al sector privado, y los niños de la calle que ellos tienen un modelo de escuela donde dan instrucción artística, educación formal, pues ellos hablan inglés, los muchachos del barrio más pobre. Entonces, ¿por qué si una institución privada lo puede lograr, por qué nosotros no podemos traer los 500 o los 1.000 en un país donde sabemos que el presupuesto de educación ha sido bien, por un lado, utilizado y por otro lado, se compran una serie de cuestiones que a veces no son tan necesarias? Sí. ¿Ese sería el punto así como fundamental? No, ese es uno de los puntos. Pero otro de los puntos es reafirmar todos los instrumentos o promover todos los instrumentos que contribuyan a eliminar las barreras que impidan la igualdad de derechos entre mujer y hombre, la igualdad de acceso laboral entre mujeres y hombres, la igualdad de remuneración, dice la Constitución, la igualdad de remuneración entre mujeres. Sí, pero hay barreras que realmente lo limitan o lo impiden. Es como en algunos lugares donde te es muy difícil ver una persona con discapacidad trabajando, o una persona gordeta, o una persona de piel muy oscura, o una persona con una preferencia sexual no asumida por un sector de la población. Es decir, ¿por qué usted discrimina? Y yo he dicho que nosotros como organización defendemos esos objetos a la clara. Cuando hablamos de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, estamos diciendo sí, somos feministas,
porque el feminismo para nosotros en justicia social es todo movimiento que propugna por igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Pero nosotros estamos planteándonos como partido ir a una alianza a defender los recursos naturales y el medio ambiente y a defender cualquier acción o esfuerzo que procure la protección frente a las amenazas ambientales que nos afectan como isla. Pero todos esos postulados que usted plantea, esos derechos, esos planos de igualdad, de no discriminación, como que van contracorriente de lo que aparentemente digo yo, es lo que está predominando en el discurso de los grandes partidos, PRM, el propio PRM, el PLD ni se diga con Abel y el propio Leonel Fernández, que también se asume como el adalid del conservadurismo en la República Dominicana. Sí, aquí hay un desencuentro terrible entre lo que dicen los partidos en sus estatutos y no quieren modificarlo porque puede decir somos el partido trompista o bolsonarista y eso no está mal, es parte del espectro, pero usted quererse presentar como tal cuando en la vida cotidiana, en la práctica, su discurso, su no tolerancia, su sectarismo, no le es consecuente con esos postulados que su partido enarbola. Entonces, esos desencuentros a la larga van erosionando y van abriendo espacio a otras alternativas políticas. Sí, sabemos que es contracorriente, pero Bosch hizo crecer un partido y el mismo Peña Gómez contra un paquete de sectores en contra. Bosch hizo crecer el PLD teniendo en contra abiertamente la política exterior norteamericana, a una parte de la jerarquía católica que de manera insultante intervenía en la actividad política en contra de él, a una parte de la jerarquía militar, a una parte de las élites económicas de la oligarquía de este país. Y Bosch, educando, entrenando, y no repitiendo como papagayo lo que decían los asesores o las encuestas, tú quieres crecer, habla mal de Haití. Aunque sea verdad o no sea verdad. Y entonces se montan en esas retóricas y yo, no, eso le corresponde a otra gente que ya tiene ese nicho. Y la evidencia histórica dice que no le ha dado crecimiento político electoral. Pero bueno, es un derecho también. Y nosotros lo aceptamos. Lo que sí tenemos también derecho a defender y definir cuáles son nuestros postulados y cuáles son nuestras creencias. Cuando dicen, ¿por qué quieren ser feministas? Y por qué que nosotros vemos que eso es propio de una organización progresista. Sí, porque el feminismo es todo movimiento que propugna por igualdad entre derechos y hombres. Entonces ustedes quieren una constitución garantista que habla de igualdad y en la práctica quieren cuestionarme eso. Ustedes quieren una constitución garantista que si bien te prohíbe el matrimonio igualitario, perfecto, que lo prohíba. Fue un logro conservador y de eso se trata una constitución. Pueden concurrir distintas visiones. Sí, pero tú no me puedes decir a mí que porque una persona sea homosexual no pueda trabajar en la farmacia tal o en el restaurante tal. Y es muy probable que un ingeniero o una ingeniera entre menos fácil que un ingeniero joven, mozo y que no sea homosexual, para ponerte un ejemplo. Sí. O sea, si tú eres activista social, probablemente, o un activista del colectivo LGBT, es probable que tenga menos probabilidad de entrar, aunque tenga un buen currículum. Entonces, todo eso como política pública no es promover que le den prioridad, no. Es que no exista modelo de discriminación. El hijo de un homosexual, hijo de la familia rica, tú puedes estar seguro que eso lo celebran. Y van a los cumpleaños, a las fiestas y a las actividades de élite, pero un pobre muchacho hasta la embajada sí, van. Y un pobre muchacho homosexual en un barrio que lo discriminan, lo violan, le vocean, le dicen loca. Y no hay una política de protección para esos muchachos que terminan quizás en una vida distorsionada porque se sintieron excluidos, se sintieron maltratados, ofendidos. Y yo digo que con eso nosotros no estamos ofendiendo ni siquiera ningún credo religioso, porque hasta el mismo Papa y los propios cristianos dicen, no somos nadie para juzgar. Y en ese sentido nosotros defendemos muy claramente a la clase trabajadora. No tenemos problema con las élites, no, pero si hay un conflicto entre los sectores populares y las élites, nosotros estamos con los sectores populares. Julio César Valentín, el movimiento que diriges, el partido que diriges, está que bueno, tiene café. Nombre Movimiento, buen provecho. Sí, sobre todo porque, bueno, como venías y con él comenzamos, con el café. Gracias. Llegan ustedes a un acuerdo con el gobierno, con el partido de gobierno, el partido oficial.
En estos días el partido oficial se arropa con todos los partidos pequeños que han apoyado al PLD en el pasado. Y vemos ahí un abanico grande. Sí. Gente que hace jurar al presidente de la República que le va a dar un cargo, ahora y después. Entonces, siempre hay muchas suspicacias con los partidos pequeños que hacen alianza con quien se ve como que va a ganar. Sí. Dice, son movimientos y partiditos que están ahí como acechando y apoyan en este momento a uno, en otro momento a otro y esto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, aquellas personas que se pregunten, porque establecer diferencia en una cultura y en un modo de hacer las cosas, de que me sumo, y este es un momento bueno para el PRM porque está en el gobierno, y estamos mirando todos los movimientos y partidos que le están apoyando, pero si miras tu partido con respecto a los demás y a esa decisión adoptada, ¿cuál sería la diferencia? ¿Y por qué fue que eligieron como Mira, candidato a Abinader? Nosotros somos una organización naciente, pero como organización naciente tenemos una considerable... No, tranquilo, que es que estaban conmigo. Una considerable incidencia. Nosotros pretendemos ser una organización de cuadros profesionales, de oficiales, pero con incidencia electoral. Eso lo planteó Leonte, un compañero que viene del Corecato y que estuvo en Alianza País, también estuvo en el PLD con posiciones de izquierda. Entonces, nosotros entendemos que tácticamente era razonable pactar con alguien, por lo que dice la evidencia histórica. Salir con 10 alcaldes de un partido y que se presentan en candidaturas, como el partido no tiene ni siquiera capacidad de financiamiento, lo primero era el derecho a nosotros sobrevivir. O no presentarnos a las elecciones, pero era un sacrificio muy grande de esas personas que salieron del PLD, podían irse a la Fuerza del Pueblo o a otras organizaciones políticas, llevarlo solo como candidato, podríamos retener algunos regidores. La evidencia indica, por ejemplo, cuando Atuey de Camps salió del PRD, salió como con 5 diputados, como con 8 alcaldes, no ganó ninguno. ¿Usted sabe por qué? Porque lo aconsejable era que si usted estaba en contra del cambio a la Constitución y el cambio a los estatutos del PRD, que decía que era antirreeleccionista, lo razonable, si hubiera sido yo, era un pacto coyuntural con quien podía enfrentar y ser más competitivo contra el presidente Hipólito Mejía. ¿Qué hizo Atuey? Llamó a votar por cualquiera, hasta por el demonio. Pero no hizo un pacto formal. Si hace un pacto, tú puedes estar seguro, y él no se presenta como candidato presidencial, tú puedes estar seguro que él había garantizado un partido de por lo menos un 6, 7 o un 8%. Pero al no hacerlo, obtuvo menos de un 1%. Entonces nosotros, Juan Bosch salió del PRD y en su primer participación obtuvo un 1%. 18,000 votos. La historia demostró que sí se podía tener pactos guardando las diferencias e impulsando aspectos comunes. Por ejemplo, el doctor José Rafael Abinader fue aliado a Juan Bosch en un momento determinado. Con la Alianza Socialdemócrata. A la Alianza Socialdemócrata. Pero el doctor Marino Vinicio Castillo, que era un hombre conservador, y Bosch un hombre de izquierda, hicieron un pacto porque los acercaba un discurso en determinados aspectos y eran amigos. Pero el PQD, el de Wessing, el de General Wessing, que la izquierda y el PRD señalaban como responsable del golpe de Estado a Bosch y el propio Bosch, y como responsable en parte de la connivencia con la invasión norteamericana y como parte de... No, era jefe de la Fuerza Aérea, del CEFA. Entonces, era parte de un bando en una guerra, pero no representaba a los sectores populares ni los sectores de avanzada. Sin embargo, había una contradicción la diferencia con Balaguer hizo que el MPD marxista-leninista, que lideraba el Moreno, y el PRD, sectores de la izquierda más cercanos al Pacoredo, como Morenure, y otros sectores concurrieran en el pacto o el acuerdo de Santiago. Sí.
1974. Wessing siguió siendo el mismo conservador de siempre, Peña Gómez, el mismo centro izquierdista de siempre, y el MMPD, el mismo aguerrido partido de izquierda marxista-leninista. Entonces, nosotros no vemos nada pecaminoso en una alianza si tú como entidad mantienes tu identidad, y nosotros lo vamos a mantener, porque la fijamos con mucha claridad cuáles son nuestros sujetos y nuestras causas sociales, globales y nacionales. Ustedes han electo a Abinader como el candidato presidencial. ¿Entiende que es la mejor manera de, o era la intención es frenar la posibilidad que fue el PLD? Es una manera, pero también nosotros somos la antítesis del partido de donde salimos. Okay. Y si somos la antítesis, tenemos que buscar una opción competitiva. Yeah. Podría ser la Fuerza del Pueblo, podría ser. ¿Por qué no fue la Fuerza del Pueblo que se Bueno, nosotros entendemos que iban rumbo a una posible alianza. Entonces era como reencontrarnos. A una posible alianza sin con el PLD. Identidad. O sea, lo que criticamos, o a los actores que criticamos, nosotros en cuestión de meses volver. Entonces fue un esfuerzo como vamos a hacer ejercicio para ponernos más flacos, para estar más débil y estar fatigados. No para mejorar la salud, no entendíamos razonable. Y aunque yo hablé con el presidente Leonel Fernández y le tengo cierto respeto, pero yo le dije, mire, nosotros vamos a formar una organización. Cuando hablamos, él entendía y nosotros también que era difícil, pero el tiempo demostró que pudimos conseguir las firmas, que pudimos crear las directivas provisionales, que pudimos cumplir con los requisitos de la ley. Y sí, es un tiempo récord, pero cuando tú, por ejemplo, de Santiago, te llevas 26 miembros del Comité Central y te llevas 10 alcaldes y regidores en los 4 puntos cardinales, desde Montecristi hasta hasta Atomayor, hasta La Romana, que nos llevamos 3 miembros del Comité Central, hasta... ¿Cuántos miembros tiene su partido en este momento? Bueno, nosotros pretendemos ser una organización numéricamente modesta, pero electoralmente significativa, porque entendemos que la actividad política no es para todo el mundo, que es para profesionales, y eso no es elitismo. Yo le decía, cuando entré al comité político del PLD, citando a Antonio Gramsci, que el nuevo príncipe no es un ser humano, no es un individuo, es el partido, y que yo no creía en un partido grande. Danilo, que a veces coincidía mucho conmigo en el comité político, decía, pero los ejércitos grandes son los que ganan, y eso no es verdad, presidente. Vietnam ganó y no era el más grande. En Mozambique... Los bolcheviques. Sí, los bolcheviques eran 8.000 y derrotaron un imperio. En Mozambique, el Frente para la Liberación de Mozambique, en el 75-77, derrotaron el imperio portugués con apoyo de la CIA. Y el 26 de julio, o sea... El 26 de julio, ahí está el ejército del MPLA en Angola, ahí está el ejército del Partido para la Independencia de Cabo Verde y Guinea-Bissau, ahí está el pequeño ejército insurgente que derrotó el último reducto colonial en el 95 por la vía armada en Timor del Este. Derrotaron a los portugueses. Entonces, no es verdad. Usted lo que tiene que tener organización, disciplina, mensajes, ideas y compromiso con sujetos claros y echar a avanzar. No siempre vas a prosperar, pero entendemos que esta alianza táctica o esta alianza electoral presentamos a un Abinader, para nosotros Abinader es un hombre decente, próximo, entendemos que ha tenido las mejores intenciones con los objetivos nacionales de desarrollo. Hay aspectos que le hacemos saber que entendemos que sí, que hay que incorporar otros aspectos. ¿Cuántas candidaturas van a presentar ustedes? 17 candidatos y candidatas a alcalde, unas... Pero en alianza con el PRM, con el PRM y otras fuerzas. Llevamos unas 40 vicealcaldías, llevamos más de 100 regidores, llevamos diputados para la CEN, hasta ahora 2 diputados, pero vamos a llevar varias, llevamos una diputada para la CEN, vamos a apoyar a los actuales senadores, porque como partido nuevo no creemos que tenemos las figuras con la ascendencia y la visibilidad. Y nosotros no vamos a hacer un acto de aventura política sin participar por participar.
Julio César Valentín, él como tal, como figura, ¿cuál es su futuro político? ¿Aspira a la presidencia de la República? Pues ahora no se presenta a ningún cargo. ¿Cuál es su...? No, no nos presentamos a ningún cargo. Desechamos desde el primer momento cualquier posibilidad de pactar sobre la base de algún cargo. Nuestra mayor aspiración es encabezar el partido, coordinar el partido y que el partido obtenga resultados apreciables, considerables en las próximas elecciones, de forma tal que en nuestra primera participación intentemos constituirnos como un partido mayoritario y ser parte del espectro político nacional para seguir colocando en la agenda los puntos de nuestra entidad. Sobre todo, dejar muy claro que somos una identidad propia con identidad o identidades muy claras. Nosotros cuando comenzamos, Germán, le preguntaba algunos detalles que tienen que ver con su salida del PLD. Yo recuerdo una frase, quiero preguntarle a ver si tiene noticias de Camacho, que decía, cuando se van 100 llegan 1000. ¿Usted sabe si eso ha sido así? Mira, cuando yo me fui, Camacho señaló que se fue alguien que no fue cualquiera, que Valentín tiene incidencia en todo el país. Algunos lo minimizaban, yo creo que es parte de un proceder equivocado. Por ejemplo, cuando Minú se fue del PLD, yo lo sufrí. Y cuando me preguntaron, se ha ido alguien de la más elevada calidad. Cuando se fue Manuel Jiménez, quisieron minimizarlo. Pero cuando los partidos pierden el norte, pierden hasta la humildad de la reflexión. De detenerse a reflexionar por qué. Cuando se dijo que Valentín se fue, se hundió políticamente, no sale de ahí. Sin embargo, nosotros salimos, esgrimimos nuestros criterios y después de mi salida, en esta semana solo renunciaron 4 miembros del Comité Central. ¿Cuántos miembros del Comité Central? Bueno, mire, renunció Lupe Núñez, que para mí es el mejor dirigente de cualquier partido en la provincia de Duarte. Renunció Hidalgo. Renunciaron varios miembros del Comité Central de Asua. Renunciaron personas de Independencia. Eddie Montaz. Renunció Eddie Montaz. Se van a distintos destinos, pero tú no querés reconocer que hay situaciones de fondo de revisar, que no fue la mejor elección y que un proceder determinado no es aceptable por mucha gente. Pueden decir lo que quieran, pero cuando a un partido se le va tanta gente hay que revisarse. Mire, Juan Bosch bajó del 35% al 13% y ningún PLDista salió. Danilo Medina perdió las elecciones en el 2000. Fuimos a un proceso interno. Yo apoyé a Jaime David y nadie intentó irse. Luego yo apoyé a Alejandrina Germán, ganó Reinaldo, pero nadie intentó irse. ¿Sabe por qué? Porque habían reglas más o menos claras, pero además había una gran acreditación en el proyecto. Había una plena identidad y confianza en esa jefatura política. Entonces, el proyecto era previsible que podía continuar. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, Julio César Valentín, ¿seguirá esa hemorragia en el No puedo pronosticar eso, no quisiera que ningún partido sufra esa hemorragia, pero no recuerdo, porque Leonel salió y mucha gente se fue con él, pero esto ha sido una constante, desde que se eligió el candidato, en lugar de euforia, ha venido ocurriendo salidas permanentes de personas que le acompañaron en la interna. Muy bien. Lo que significa que nosotros que conocíamos de cerca, es más, quien más me criticó a mi salida, y los alcaldes que no fueron, se fue también. Lo sancionaron. Y otra persona que me criticó, la única que me criticó en el comité político, porque yo tengo muchos amigos en el PLD, fue también. Comentó fuera y dijo, wow, pero al parecer solo Valentín y sus compañeros que salieron se daban cuenta en Santiago de algunas particularidades. Sí, Valentín, gracias por estar esta mañana. Nos sentimos satisfechos. Bueno, muchísimas gracias, Julio César Valentín, por estar esta mañana aquí. Vamos a ir a la pausa. Y por el esfuerzo que ha hecho. Que es brevísima, si es justo y era necesario. Seguimos con el café. Gracias. Hacemos la pausa, regresamos de una vez.